Bueno, esto es Crece a Fuego y hoy te traigo 2 métodos de estudio que deberías implementar en tu oposición. Así que vamos a ello. Bueno, coge papel y boli porque estos 2 métodos de estudio tienen un nombre un poco raro. Yo cuando los escuché dije, esto parece como un programa de hacker que se va a meter aquí a tu ordenador y a hackearte todos los apuntes, literal. Pero la verdad que me parecen 2 métodos muy eficaces, depende de cómo sea tu OPO, puedes implementar uno u otro o hacer como hago yo, que hago como un híbrido de los dos, ¿vale? En todo caso, pondré un ejemplo con el tema 3, que es un tema que me gusta muchísimo, de incendios de interior del CEIS de Guadalajara, para que veáis un poco cómo sería, ¿vale? En todo caso, te lo recomiendo, de verdad, coge papel y boli porque lleva unos pasos, incluso yo ahora mismo son unos métodos de estudio que yo he descubierto ahora y los estoy implementando con el tema 10 de edificación, que bueno, no es ninguna sorpresa que a mí el tema de edificación no me gusta nada. Para esta convocatoria no me dio tiempo a mirármelo, así que es un tema muy largo de 270 páginas más o menos y me lo dejé. Sí que me lo vi un poco por encima, pero me lo dejé y me preparé más otras partes del tema. O sea, todos los temas los llevaba, menos código técnico y edificación. Y entonces ahora en esta convocatoria, que estoy dentro de físicas y que hemos pasado el corte, pero estamos en una posición muy baja de la lista, han pasado 719 y yo he quedado en las 708. Una gran oportunidad porque puedo ir a físicas y puedo verlas y coger experiencia, pero siendo muy realista, no es una posición en la que vaya a tener plaza. Entonces, he vuelto la semana pasada a estudiar, en cuanto salieron las listas y vi la posición, he vuelto a estudiar. Y con el primer tema que me he puesto a hacer esto ha sido con el tema de edificación. ¿Por qué? Pues porque es un tema que a mí me parece muy aburrido, que cuando me pongo a estudiar no estoy motivada, que me entra sueño. Entonces dije, tengo que hacer un estudio muchísimo más dinámico que a lo mejor el que hago con otros temas. Y pues estuve investigando y demás y vi estos 2 métodos que normalmente se suelen comparar mucho porque son muy parecidos y entonces los empecé a implementar. Y vi bueno, que la parte del temario que voy llevando de edificación se me va quedando bastante bien, voy teniendo las cosas claras y luego aparte pues eso, me estoy haciendo yo también como preguntas y tal, con lo cual voy ampliando en temario y eso, se me está quedando sobre todo bastante bien. Entonces, son 2 métodos de estudio los que voy a hablar. Yo tengo aquí mi chuleta. Te recomiendo que igual a la que te pongas a estudiar, te pongas tu chuleta de los pasos que tienes que ir llevando, porque sí que es cierto que como cada una lleva pasos diferentes, tienen como una parte que es muy parecida, pero luego hay otros pasos que son diferentes. Entonces, yo me pongo la chuleta cuando me pongo a estudiar y cuando ya voy un rato digo, vale, ¿ahora qué debería hacer? Y voy paso por paso, ¿vale? Entonces, empecemos. El SQ4R, ¿vale? Tiene 6 pasos. El primero es inspeccionar el temario, es decir, yo voy a coger el temario y voy a hacer como un vistazo por encima, en plan, voy a ver los títulos, los subtítulos que me entran, es como un vistazo rápido, ¿vale? Luego tengo preguntar, es decir, vale, yo me he hecho un vistazo rápido del temario y he visto los títulos y los subtítulos que me entran. Pues luego de esos títulos y de esos subtítulos me voy a hacer preguntas, ¿vale? De todas formas, ya digo que luego voy a hacer un ejemplo con el tema del tema 3 del CEIS, que es así más dinámico. Vale, después de tenemos inspeccionar, preguntar, leer, es decir, yo ya me he hecho las preguntas, pues ahora sí que me leo el temario para poder contestar las preguntas que me he hecho, ¿vale? Y me leo todo el temario tranquilamente y demás. Luego, mientras lo leo, respondo a las preguntas que me he hecho y el siguiente paso sería recitar, es decir, yo me voy a coger las preguntas, voy a ver las respuestas que he ido contestando a medida que he ido leyendo y he ido encontrando las respuestas del temario y me lo voy a recitar. Me voy a ir recitando las preguntas con las respuestas para que se me vaya quedando, ¿vale? Lo vuelvo a reescribir, es decir, yo me lo vuelvo a escribir, normalmente esto lo suelo hacer en el Anki o en el Word, tengo un Word como con todo el temario, con las cosas más importantes del temario, entonces me lo vuelvo a escribir ahí, ¿vale? Y luego lo reviso que no me haya equivocado en nada, que no se me haya pasado algún dato, que esté todo bien, ¿vale?
Ese es el primer método, el SQ4R. Este método está mucho más enfocado, sobre todo porque como tienes que reescribir y tal, a oposiciones en las que son más de desarrollo, pues por ejemplo magisterio, judicatura, que también tienes como que recitarla, está más enfocado como a esa parte. El PQRST, que es más enfocado a oposiciones tipo test y todo esto, tiene las 3 primeras fases, es lo mismo, inspeccionar, preguntar y leer, pero aquí viene en la lectura, hemos dicho que ya responderíamos las preguntas y luego vendría revisar y probar, ¿vale? ¿Qué está entrando nuevo? Pues está entrando nuevo lo de probar. Es decir, yo cuando luego acabe de haberme revisado las preguntas y todo esto, me voy a hacer un examen solamente con las preguntas. Me voy a probar a mí si me sé las preguntas. En el otro, en cambio, simplemente iba recitando, me las iba diciendo, ¿vale? Y luego las reescribía. En este no, en este voy a tapar la respuesta y yo solamente quiero hacerme la pregunta y voy viendo si se me ha quedado claro o no, ¿vale? ¿Qué es lo que hago yo? Pues yo hago una mezcla de los dos. Yo primero miro el temario, normalmente me cojo las bases de la convocatoria y me veo todo en plan tema 1 y todos los títulos y los subtítulos que me vengan en las bases. Entonces me las voy copiando, ¿vale? De ahí me voy al temario, voy subrayando los títulos y los subtítulos que a mí me entran, más o menos, y entonces luego me hago las preguntas. En la siguiente lectura me contesto las preguntas y ya me las escribo, me las voy escribiendo en el Anki, ¿vale? Me las voy metiendo en Anki. O en el Word, que tengo un Word como con todo el temario, con las partes más importantes de cada tema, me lo voy ahí escribiendo. Luego, pues eso, vemos un ejemplo. Luego, sí que me reviso las preguntas que yo me he hecho y me las intento aprender, ¿vale? Y luego al día siguiente me hago un tipo test en las que me voy a meter esas preguntas que yo me he hecho y luego un tipo test que me meto en cualquiera de las plataformas que tenga tu academia de preguntas test y me hago un test solamente de ese examen. ¿Para qué? Pues para ver si las preguntas que yo he cogido pues más o menos me entran, que algunas veces me ha pasado de yo hacerme alguna pregunta y de repente me la han hecho en un tipo test y digo, vale, pues entonces estoy seleccionando bien la parte del temario importante. Y luego, para ver, porque el test aparte te preguntará más cosas que tú no has escrito, entonces también para ver un poco de, vale, esto se me ha quedado claro, este concepto me lo sé bien o qué cosas he fallado que no me sé tan bien, ¿vale? Cuando reviso el tipo test, me lo meto también en Anki o me lo meto también en el Word en forma de definición. O sea, en el Word me meto solamente como el temario, no me meto las preguntas. Pero en Anki sí que me meto las preguntas que he tenido mal, ¿vale? Y ya está. Entonces, hago como un híbrido de los dos. Primero, inspecciono el tema, hago preguntas, lo leo y respondo las preguntas. Luego reescribo las preguntas que me he hecho metiéndomelas en el Anki o las escribo la teoría en el Word, me lo vuelvo a estudiar y al día siguiente me pruebo y me hago un tipo test, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un ejemplo con el tema 3 de incendios de interior del CEIS. La verdad que yo cuando me pongo a estudiar lo intento trasladar mucho como al día de mañana cuando ya sea bombera. A lo mejor suena, pues no sé, muy flipado porque sí que me visualizo vestida y siendo bombera y todo, pero es que lo traslado ahí porque al final es temario que me va a servir cuando sea bombera, aunque luego pues en la formación te enseñan muchísimo más. Pero bueno, siempre intento como darle un sentido al, vale, estudio esto porque a lo mejor en X momento de mi vida, en un futuro cuando sea bombera, me va a salvar la vida. Y el tema 3 de incendios de interior, el de ventilación, me parece un tema súper chulo y yo me he imaginado mazo, hay una parte del temario que te compara un incendio ventilado con un incendio infraventilado. Ventilado es que, pues yo qué sé, hay un incendio y se dejan la ventana abierta y entonces el incendio va a tener, como digo yo, como oxígeno, va a tener ventilación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes en un incendio, el incendio está ventilado, pues vas a tener buena visibilidad, te pone también en los apuntes como que normalmente ves el foco. Entonces, pues yo me imagino entrando a un incendio de una casa y que me digan, es un incendio, es un incendio ventilado, tal, y pues que yo puedo ver perfectamente, ¿vale?
Y otra de las características contrarias del incendio infraventilado, es decir, que no va a tener ventilación, pues es que los estratos han bajado muchísimo, tú solamente ves una capa de humo negro muy denso, los gases van a ser tóxicos y hay muchísimo porque no está ventilado. El encontrar el foco va a ser difícil, entonces yo me imagino vestida de bombera y que me dicen es un incendio infraventilado y entonces me imagino ahí entrando en la casa todo oscuro, todo negro, súper denso el humo, que digo, oh, madre mía. Y gracias al darle como esta sensación o esta visualización al temario, a mí, en mi caso, se me quedan mejores las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un consejo que yo te recomiendo que hagas con tu temario, que siempre lo intentes trasladar a cuando tú seas bombero, vayas a una intervención, el sanitario igual, el sanitario es que es súper visual, en plan la RCP, entonces yo me imagino ahí haciendo la RCP 32, 32, 32 y ya está. Y te va a ayudar luego a memorizar, porque si tú te visualizas haciendo eso, luego, se te puede olvidar parte del temario o no, pero si tú utilizas la lógica y las emociones, esa parte del temario se te va a quedar muchísimo mejor almacenada y te la vas a saber mejor, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, empezando el 6, uno de los primeros títulos es título 1, desarrollo de incendio de interior, ¿vale? Y me habla el desarrollo genérico de un incendio de interior y de sus fases. Fase de crecimiento, pleno desarrollo y decaimiento. Siguiendo esto, yo ahora mismo simplemente estoy inspeccionando el título y los subtítulos con las fases del desarrollo de incendio, ¿vale? La segunda parte sería hacerme una pregunta. Vale, desarrollo de un incendio de interior. ¿Qué es un incendio de interior? Y luego, ¿cuáles son sus fases? Y luego, ¿cuál es la fase? ¿Qué es la fase de crecimiento? ¿Qué es la fase de pleno desarrollo? ¿Y qué es la fase de decaimiento? Y yo con esto ya me he sacado 5 preguntas. Pues ahora me lo leo y veo lo que es un incendio de interior y respondo a la pregunta. Veo qué fases tiene y las pongo. ¿Cuál es la de crecimiento? Y me pongo la definición de crecimiento, ¿vale? Y esa ya sería hacer la lectura respondiendo a las preguntas. Cuando yo he hecho esto, yo esto lo voy haciendo página por página, ¿vale? Entonces, cuando yo voy haciendo esto, es decir, yo me leo todos los títulos y los subtítulos y me voy haciendo las preguntas. Yo me voy leyendo página a página y me las voy respondiendo, página a página, ¿vale? Y luego me las escribo en Anki, me hago la preguntita en Anki y me pongo la respuesta, o me meto al Word y me pongo la definición, o a veces las dos cosas, depende del tiempo que tenga. Si estoy currando, solamente me las he metido al Anki. Que tengo más tiempo, me las escribo también al Word. Y luego me las vuelvo a revisar y me las vuelvo a repasar. Y digo, vale, esta me la sé, esta se me ha quedado claro, ¿no? Esto, venga, tengo que volver al temario y volver a leérmelo. Y entonces vuelvo otra vez al temario, me veo otra vez la pregunta, veo otra vez la respuesta y hago ese trabajo, ¿vale? Eso es repaso del temario que ya he acabado. Y al día siguiente me hago un tipo test. Un tipo test y me veo las preguntas que yo hice y digo, vale, pues estas me las sé, esta no, esta tal, y el tipo test que luego me dice las que tengo mal y las que tengo bien. Cuando hago el tipo test, lo repaso y me lo meto al Anki y al Word. Y ya estaría. Estos son los 2 métodos de estudio que yo he empezado a utilizar con edificación y como digo, a mí me han servido bastante, me están sirviendo bastante y sobre todo como es bastante dinámico, en plan, venga, me veo los títulos, los subtítulos, me hago preguntas, ahora me lo leo y mientras me lo voy leyendo me voy contestando las preguntas, ahora lo meto en el Anki y tal. Me está sirviendo mucho para no aburrirme y no dormirme. El temario puede ser, habrá partes del temario de bomberos que digas, pues como a mí, incendios de interior, o teoría del fuego, que digo, tío, qué guapo, en plan, saber cada gas, lo que provoca, los síntomas, me parece chulísimo. Ahora, me metes edificación o código técnico y te digo, es que me duermo. Entonces, es una metodología muy dinámica y que sobre todo, a mi parecer, que es, yo que sé, que cuando echas muchas horas en la biblioteca también llega un momento que estás cansado. Entonces, es muy dinámico y no te aburres y te vas además como contestando y tiene varias partes que son diferentes, es decir,
En el inspeccionar me lo estoy leyendo, pero el preguntar es más dinámico porque me estoy haciendo preguntas. Y el de leer estoy contestando las preguntas, con lo cual también estoy escribiendo. Y luego paso al ordenador a metérmelo, ¿sabes? Entonces es como que voy haciendo varias cosas y me parece más divertido. En fin, cuéntame en comentarios si vas a utilizar estos métodos, qué te parecen, si los ves útil y si los pones en práctica, pues también déjamelos en comentario y me cuentas un poquito cómo se ha dado y demás, ¿vale? Así que nada, a crecer a fuego.